18 de la A2 del recorrido de Madrid a Medinaceli. Ya entrábamos en la última lección, llegábamos hasta la frontera ya con Soria y ahora vamos a trabajar el casco de Garbajosa, el último municipio, ahora incorporado a Alcolea, de la provincia de Guadalajara en esta carretera. El título es de Garbajosa a Benamira. Como vimos en las anteriores lecciones, estamos en un punto crítico. ¿Por qué? Porque el camino de Alcolea, que nació como un camino real que iba de Madrid, de Toledo a Roma, se dirigía realmente hacia Daroca. Es decir, que trataba de llegar a Zaragoza por un camino mucho más sencillo, que es el por la laguna de Gallaucanta, Maranchón, la laguna de Gallaucanta, una zona llana, luego bajaba hacia Daroca, subía a la cordillera el ramal aragonés de la Ibérica y descendía hacia Zaragoza. Ni comparación con los desfiladeros del Jalón, que son unos desfiladeros complejísimos, y que era el camino que había llevado la vía romana, que iba hacia Sigüenza, pasando por Medinaceli, Calatayud. Cuando, desde el momento en que se olvida este camino, que había sido un camino romano, luego medieval, y se opta por el camino real en el Renacimiento, por un camino que va por lo alto, abandonando las grandes ciudades y apuntando hacia grandes núcleos mayores, típico del Renacimiento, el desarrollo de las ciudades. Desde ese momento era un poco absurdo plantear el volver al camino de Henares. ¿Pero qué pasó? Perdón, al camino del Jalón. ¿Pero qué pasó? Pues claro, Calatayud, Medinaceli, Sigüenza, eran grandes ciudades con una fuerte presión. Está claro que una vez que se llegó aquí, hubo sus dudas y siempre hubo caminos que desde este camino alto descendían a recuperar el viejo camino de Henares, a bajar hacia Sigüenza. Entonces, era natural que tarde o temprano se produjera este enlace. Como veis, es un enlace extraño, porque es un enlace que va, no digamos de valle, sí, en cierta manera del Tajuña al Jalón, atravesando la cordillera. Ya veis que es una cordillera, la ibérica, que hemos hablado mucho de ella, en una dirección nordeste-suroeste más o menos. Entonces, este camino va a buscar entre las líneas de la cordillera, va a subir, ascender y luego bajar hacia el Jalón. Es un camino muy extraño. Aún hoy, cuando vamos por la A2, notamos algo raro en este giro de 90 grados, un giro muy brusco. Siempre que en una carretera tengáis un giro de 90 grados, es que indica que probablemente un antiguo camino ha sido olvidado y se ha creado un nuevo enlace. Lo mismo que pasa aquí, cuando vemos como una carretera que en cierta manera estaba ya apuntando, la de Medinaceli, apuntando hacia el oeste casi puro, de repente vemos que se dirige hacia el sur para enlazar con esta carretera. Es decir, que estamos en una encrucijada que la vimos el otro día, que llegamos justo hasta aquí. Aquí lo vemos ya más detalladamente. Vemos que aquí tenemos una serie de valles muy suaves donde nacen los afluentes, los que van a dar en parte apoyo al Tajuña, y nacen también el Jalón. Fijaros que el Jalón está naciendo aquí mismo, en territorio de Guadalajara. Este nacedero de Benamira sería casi territorio de Guadalajara. Como vemos, estamos en la divisoria. Claramente, por aquí viene la divisoria del Jalón y del Tajuña, del Mediterráneo y del Atlántico. Y es una tierra muy alta, muy suave, donde ya estamos a tanta altura que ya las grandes sierras no las vemos ya tan elevadas, y estamos en Garbajosa. Como su nombre indica, muchos pueblos se llaman Garbajosa, de que viene de Carballo, de roble. Creen que Garbajosa viene también de Robledal, es decir, sería una evolución de Carballo a Garbajosa. No lo sé, porque también hay muchos topónimos que empiezan por Gar, sobre todo en la zona de Navarra. Parece que tiene que significar algo como un punto alto, quizá. Garbajosa no está en un punto alto como para poder tener sentido esa traducción. Bueno, aquí lo vemos ya más detalladamente, vemos cómo es un punto de paso también del AVE, con grandes burradas, cortes de las sierras, rellenos. Bueno, y aquí vemos la autovía que se aleja de Garbajosa. Por aquí venían viejos caminos que no iban por aquí tan altos. Entonces estamos a cota 1200 y algo. Garbajosa está a 1150, es decir, son 50 metros menos. Como vemos aquí había muchos caminos, o antiguos caminos que aprovechaban las vaguadas de los valles. Nunca se metían a las partes altas de la cordillera. Pero bueno, aquí vemos este plano
Si quería mostraros, porque no lo hicimos en la lección anterior, Garbajosa se ha unido ahora a Alcolea y no aparecen ya en las fotografías, no aparecen estos límites. Por eso he traído el plano 1.50.000 primera edición, para el que quiera ver planos muy bonitos. Tiene que entrar IGN, comparador de mapas, y aquí pincha. Este es el plano más antiguo de la península. Plano a escala 1.50.000, una escala un poco grande, que se empieza a hacer a finales del 19 y se acaba hacia la Guerra Civil, el año 45, más o menos. Entonces, fijaros que es una España donde aún no ha habido un desarrollo industrial excesivo y nos encontramos una España, pues no digo paradisíaca, pero casi, con los bosques aún muy intactos, con las pequeñas carreteras. Bueno, fijaros este enlace, qué raro, qué extraño se hace, como tiene aún más fuerza casi esta carretera, que es importante decirlo, esta carretera va de Alcolea a Tarragona. Es fantástico, ¿veis? Es, está pensando ya en el Mediterráneo. Y aquí vemos cómo ha surgido la nueva carretera. Bueno, ya veis aquí la sierra esta, frontera con Alcolea, el pico de San Sebastián, las zonas de cultivos en la zona del fondo de valle y bueno, y los encinares que iban en estos cerros fronterizos donde había restos de castillo. Hay una ermita aquí que ha tenido mucha discusión con Aguilar de Anguita, con Benamira, con Garbajosa. Es curioso porque es una romería de muchísima tradición en toda la comarca. Eso indica que probablemente aquí hubo un castro importante en la época prerromana y donde hay un castro siempre hay una ermita. Y debió ser algo casi cabeza de región para que todos acudan en romería ahí. Y eso es lo que ha provocado las discusiones sobre quién era el propietario de esta ermita. Eso indica una lucha. Se nota un poco en esta confluencia de términos municipales, en triángulo, que son puntos críticos estos de, a la vez es un paso de divisoria entre mares, entre el Atlántico y Mediterráneo, más tarde será entre Castilla y Aragón, entre Medina y Molina, entre Medina y Sigüenza. Como veis es un punto apasionante. Pero siempre esos caminos van siempre por estos fondos de valle. Como veis no hay ningún camino que aparezca aquí que hiciese lo que hace esta carretera. No, quizá este que va por la cumbre, pero como veis todos los caminos de Garbajosa van en otras direcciones. Bueno, aquí vemos cómo acababa Garbajosa. Fijaros, llegaba muy al sur, y en la frontera con Alcolea, fijaros que coincide esta frontera sur. Puede indicar que en su momento todo este territorio fuese de Alcolea, estoy pensando casi en época prerromana, podríamos decir, del castro de Alcolea, y que en algún momento se partió, se le quitó a Alcolea para fundar Garbajosa. Ahora ha pasado al revés, ahora Alcolea de alguna manera ha recuperado su viejo territorio. Lo mismo podríamos decir aquí, ¿ves? Esta continuidad, términos, puede que indicar que también Aguilar en su momento perteneció al castro de Alcolea y que luego fue partido conforme se van fundando los nuevos pueblos. Bueno, aquí vemos ese mismo límite que no lo habíamos visto antes en el plano 1.25.000. Este es un plano más detallado, tiene más toponimia, como veis, y bueno, ya ha sido unido al Alcolea, por eso no vemos aquí la frontera, pero ya recordéis que venía por esta cordillera. Bueno, aquí vemos dónde nace, en este cuenco de la montaña, donde nace este pequeñito arroyo, que luego va a marcharse hacia allí, atraviesa estos cerros, donde, como veis, está el portillo, es decir, que aquí había un paso importante, donde está también la ermita, donde estaba el castillo. Hay varios topónimos que indican que esto fue una acrópolis, una encrucijada. Fijaros que aquí al lado, a los pies de esta acrópolis, nace el Jalón, uno de los nacederos del Jalón, en discusión con el nacedero del otro lado de Esteras. Y como veis aquí ya estos arroyos ya están vertiendo al Jalón. Como conté en otra charla, en la anterior, el Jalón es un río que va más profundo. Entonces puede suceder o que bien efectivamente hubiese nacido aquí en este manantial y que él hubiese ido erosionando, pero puede también pasar al revés, lo que se llama erosión remontante, es decir, que los ríos van creando su cauce hacia arriba, erosionando, y triunfan los que parten de una cota más baja, como en este caso es el Jalón. Es decir, que estas vaguadas que vemos que ya vierten al Jalón, quizá antiguamente vertían al Tajuña, y por eso quizá venía por aquí la frontera. Y eso poco a poco el Jalón va excavando y va avanzando y comiéndose territorio que era del Tajuña. Esto va a pasar también en Soria. En Soria, en la gran curva
del Duero, en la frontera, en la carretera que va de Soria a Calatayud. Ahí el Jalón, como va muy bajo, sus afluentes van subiendo poco a poco, en la Sierra de las Perdices, entre Gómara y Noviercas, y algún día llegará en que capturarán al Duero, y el Duero se marchará hacia el Jalón. Ya antiguamente, en otra época, hace mucho tiempo, el Duero vertía hacia el Ebro, por esa zona, ese corredor donde va ahora la nacional de Calatayud, de Soria a Calatayud. Bueno, como veis, aquí seguimos viendo en la frontera con Aguilar y Garbajosa, ya veis que sigue esta vaguada, veis las cotas 1150 comparado con el 1200, y aquí ya veis pues zona de la venta, eso indica que aquí hubo un camino importante, pero como veis los caminos van siempre hacia el Tajuña, evitando las cotas tan altas en que estaba Alcolea. Bueno, Navafría, la cerca la veremos después, las Viñuelas, ya ahí había Viños Cuesta del Carro, es decir, que aquí había un camino importante. No sabemos si es el que vimos que iba de Tortonda, de Valverde del Ducado, y que rodeaba, iba a buscar Maranchón, y que luego también se enlazó con el camino del Jalón. Bueno, y aquí tenemos el borde, este plano. Vemos que aquí hay pinares, mezcla de pinar y encinar, y el límite hasta donde llegaba Garbajosa, que ya recordáis que llegaba como por aquí. Fijaros que aquí ya viene el Tajuña, todos estos arroyos que hemos visto ya van vertiendo hacia el Tajuña, o sea, aún es una tierra que vive del Tajuña. Y bueno, y aquí os lo enseño en el plano actual, que es un 50.000, puede descender hasta 25.000, muy bonito, muy detallado. Aquí vemos muy bien las cotas del Jalón, fijaros como tenemos la cota 1100, mientras que aquí tenemos la 1150, es decir, que el Jalón aquí está muy bajo, está profundizando cada vez más y está muy bajo. Es natural, por tanto, que se vaya poco a poco, vaya subiendo y atrapando todas estas llanuras que antes eran del Tajuña. Bueno, aquí está la que se cree que es una de las fuentes del río Jalón, y fijaros cómo hay viejos caminos que aprovechan ir a cotas muy bajas, a la 1140, mientras que aquí nosotros hemos pasado por la 1200 y algo. O sea que está claro que hay 60 metros de diferencia. Entonces no entiendo por qué el camino que unió, el camino real que unió el camino real de Daroca con el viejo camino de Calatayud, del Jalón, vino por aquí, cuando podía haber venido por cotas mucho más bajas, por aquí o por aquí, rodear un poco, alejarse de las cotas de 1200. Pero bueno, aquí seguimos viendo el límite con este plano actual, vemos que se repiten los topónimos y ya el sur de Garbajosa, como hemos visto antes. Aquí tenemos un tema muy bonito, un campamento romano, veremos luego, nos acercaremos a él, y mirar la cota de 1200, cómo va marcando lo que era la posición de Alcolea, vuelve a aparecer aquí la cota 1200, mientras que aquí, fijaros, tenemos la cota de 1150, ¿veis? Que va permitiendo haber pasado, por ejemplo, por aquí, por donde va este camino, que como veis va mucho más bajo. Bueno, y este es el final de lo que es lo que fue el territorio de Garbajosa, ahora unido a Alcolea. Y bueno, ya veis, Alto del Aljibe, Peña de las Zorras. Sí que nos han informado de que este valle de Garbajosa se llamaba Valle de Romanos. Eso indica, bueno, luego lo veremos, una importante presencia de Roma. Eso nos puede quizá apoyar la idea que teníamos de que Alcolea tenía un trazado romano, y lo que vamos a ver aquí, que tenemos más dudas. Bueno, aquí ya vemos cómo Garbajosa nace en esta dirección, paralela perfectamente a la dirección de la cordillera ibérica. La iglesia de San Miguel Arcángel, siempre la iglesia de San Miguel habla de un castillo y de una fortaleza, se suele asociar a los templarios, siempre donde hubo una fortaleza templaria hay una ermita dedicada a San Miguel. Bueno, es un santo luchador y por eso se asocia a órdenes militares. Aquí tenemos, como veis, los caminos. Esto ha sido variado ahora con la concentración parcelaria. Se ha hecho un absurdo camino recto en vez de estos caminos que nacían de Garbajosa y que tenían mucho más sentido. Pero ya veis cómo dominan estos caminos. Bueno, y aquí vemos ya esto trazado recto,
frente al viejo camino, que era mucho más interesante. Bueno, y nos acercamos ya a Garbajosa. Bueno, aquí ya se ve que hay una zona más densa, se ve en el planito, y luego unos arrabales, ¿ves? Arrabales probablemente medievales que salen hacia el norte, y luego veremos otros que salen hacia el sur. Y aquí, si vemos esto, nos damos cuenta que se detecta como un cuadrado, si os fijáis, que envuelve otro cuadrado central de manzanas alargadas. Es muy curioso, es decir, no es un esquema medieval, los esquemas medievales siempre son casas a lo largo de un camino, casas pequeñitas, ordenadas, adosadas, aunque es verdad que en el Levante, en la reconquista del Levante, aparecen trazados más parecidos a los trazados romanos, con calles a veces paralelas, pero siempre la iglesia está en el centro, cosa que aquí no sucede. Fijaros, la iglesia está apartada, lo cual nos indica que esta pequeña aldea o pueblo o ciudad no era cristiana, no está trazada en la época cristiana, porque si hubiera sido así, la iglesia hubiera estado en el centro. Con lo cual creemos que es un trazado anterior. Veis, aquí se ve muy bien, fijaros. Detectáis que hay aquí un núcleo de casas y de calles paralelas, lo cual es imposible que sea espontáneo. Alguien lo dibujó. Y luego fijaros que se insinúa aquí como una especie de cuadrado, no sé hasta dónde, que envolvía este corazón. Fijaros cómo la iglesia no tiene nada que ver, está en otro punto. Es decir, que este es un núcleo, no me atrevo a decir que sea romano, aunque muy probablemente aquí haya un trazado romano. Lo que pasa es que está tan bien conservado, los trazados romanos suelen estar ya muy rotos, muy, muy influidos por el mundo musulmán, que los hace más laberínticos. Podía ser también un trazado de reconquista, es decir, que en plena reconquista se hace un trazado de casitas adosadas, formando una cerca y envolviendo un núcleo. Pero me extraña que la iglesia no estuviera en el centro de esa ciudad. ¿Oís? Es un enigma. Aquí se ve muy bien, fijaros. ¿Veis estas manzanas? Alguien puede pensar, bueno, aquí había un punto alto donde había un camino, donde se habían ido colocando las casas, y luego se crean unas calles que bajan hacia el río, que estaba aquí, el arroyo, y se crean estas parcelas. Podía ser, ¿eh? Podía ser también un núcleo a lo largo de un camino anterior a la Reconquista, y que luego en la Reconquista se hubiesen trazado estas calles paralelas, hasta el río, hasta el arroyo. Pero es tan, no sé, es esa posibilidad o la posibilidad de que aquí haya dibujado un trazado cuadrado. No sé si está en el arroyo o se incorporó ya una plaza para el pueblecito. Aquí se ve muy bien, fijaros. Esto es imposible que sea espontáneo. Y más aún cuando va en una dirección que no tiene ningún sentido, porque esto es una loma, esto es otra loma. La dirección que tiene sentido son estas. Ya veis que al final los caminos naturales. Entonces, esto alguien lo dibujó. Podría haber sido efectivamente un campamento con un punto alto aquí, fortificado. Aquí vemos que hay una casa impresionante, casi fortificada, un gran palacio, y que hubiese seguido hasta esta otra colina, formando un cuadrado con una cerca, que luego todo esto, ocupado por el mundo árabe y luego en la Reconquista, se reconstruye, se hace la nueva iglesita y aparece una serie de arrabales a lo largo de los caminos. Bueno, es un enigma. Aquí se ve muy bien, fijaros. ¿Veis? Uno adivina la presencia de un cuadrado fortificado. Fijaros cómo se ve muy bien que esto es como un arrabal extraño porque es muy paralelo, con unas casas gigantescas. Esto es otra cosa de las que vamos a hablar. El modelo de Megarón, que suelo decir yo, que es el modelo del caserío vasco, el modelo del caserío navarro de la montaña, el modelo de la masía catalana, el modelo en el País Vasco francés, también del caserío, casas enormes, de una economía normalmente ganadera, y fijaros el tamaño de estos volúmenes, impresionante, o el tamaño de esa casa o de esa otra de ahí, son impresionantes, son casas fantásticas, tremendas, mientras que esta parcelación es una parcelación mucho más pequeñita, de casas más pequeñas, como si hubiese habido aquí dos clases sociales. Una, los pobladores de esta pequeña ciudad murallada y luego los gigantes, herederos quizá de esa ciudad, pues podía ser como el señor romano, dueño de la villa o de lo que fuera, que al final tiene ahí su gran casa, que prosigue en la Edad Media, o las grandes casas que aparecen al borde de la ciudad.
Como veis, es un esquema muy bonito. Bueno, entramos ya, aquí tenemos la ermita de la Soledad, el cementerio. Esto es una pena que en torno al cementerio aparezcan estos volúmenes. Los cementerios tendrían que tener un área de, de cuidado, de respeto. Bueno, seguimos. Veis las cercas. Yo creo que esto indica una economía en parte ganadera. Veis, hay un misterioso cerro que perfectamente puede tener un pequeño castro, una necrópolis. Es un territorio este riquísimo en hallazgos. Bueno, y nos vamos acercando a Garbajosa. Fijaros que hay un espacio que nos recibe como si fuera una plaza. Tenemos los juegos infantiles, esta otra zona, pero aquí ya hay una sorpresa. La sorpresa de encontrarnos ante un esquema de calles paralelas. Algo muy extraño. Normalmente en los pueblos espontáneos hay una calle más o menos sinuosa y una plaza de entrada. Pero no esto. Nos encontramos con este frente de casas paralelas, con estos gigantescos mégarons. ¿Veis? Cuando hablo de Megaron hablo del origen del templo griego, porque tanto el caserío vasco como la casa navarra de la montaña, como muchas casas del norte de Burgos, del este de Burgos, de Soria, en parte de Segovia, siguen una tradición, y desde luego de Guadalajara, que ya no lo sabía, me estoy sorprendiendo de encontrar. Estos son los antecedentes. El modelo Megaron es un modelo donde tiene el hastial como fachada, es decir, la fachada no es donde la cubierta vierte a la calle, sino que es con la cumbrera perpendicular a la fachada. Tiene, por tanto, el gran triángulo que luego formará el frontón del templo griego, y esa es su fachada principal. Son volúmenes muy poderosos, muy potentes, indicio de una economía poderosa, de unas familias poderosas. Son muy individualistas porque, como el tejado, como veis, va echando a los lados, no puede adosarse una casa a su lado. Veremos que en esta zona de Guadalajara se adosa por detrás, pero no a los lados, con lo cual habla de unas familias poderosas, muy individualistas, muy difíciles de adaptar a un esquema medieval. Bueno, ahí tenemos ese maravilloso gigante. Son enormes, ya veis la superficie que tienen estas casas. Otro, con este gesto tan bonito, que es un gesto que no tiene el caserío vasco, ni la masía, que es un gesto como de educación, en que ese hastial se les hace muy duro y evoluciona con este chaflán. Evolución que es muy costosa, constructivamente es un follón, realmente alterar las vigas, pero es un detalle como de delicadeza, como de un gesto de quitarse el sombrero ante una visita, un gesto elegantísimo. Y es típico de la casa, en parte, las casas de Soria, de esa zona de Burgos que os comento, y también de Guadalajara. Aquí tenemos una construcción extraña, es una manzana larga, extraña, y ahí tenemos otro gigante, achaflanado, apenas que no se ve muy bien desde aquí. Pero bueno, aquí lo veis, fijaros. Estos gigantes nos están recibiendo. Y es curioso que aquí aparece como una calle, como si hubiese salido de alguna puerta que hubiese tenido la ciudad aquí. Y aquí entran las dudas. ¿Dónde venía la cerca de esa ciudad? Esa ciudad acababa aquí, aquí había un arroyo, justo donde está el frontón, o era una ciudad que llegaba hasta esta otra parte alta y cerraba un núcleo. No lo sabemos. Pero fijaros cómo se ve muy bien lo que os digo. Fijaros, aquí hay otro enorme templo, gran casa, que está en un punto altísimo, que tiene un gran machón, que parece indicar una vivienda singular y que quizá era el final de la muralla de ese núcleo. Lo vamos a ver. ¿Veis? Ya hemos pasado ese gran edificio. Fijaros que tiene adosado a él otro. No sabemos si en origen era todo un mismo volumen. Y aquí aparece un espacio que puede indicar que la muralla, lo que pensamos, que estos grandes edificios eran exentos a la muralla y que la muralla de casas más pequeñas, adosadas, venía por aquí. Fijaros, esto es una manzana, bueno, un lienzo de casitas más medievales, más esbeltas, pero curiosamente nace como si aquí hubiera habido una puerta y no parece haberla. Ahí tenemos esa gran casa impresionante, con ese machón tremendo, da la impresión que fuese la casa del señor, el romano dueño de esta villa. Bueno, aquí se ve muy bien, fijaros, ¿veis? Esto parece como un arrabal, luego ha surgido aquí otro gigante. Alguien podría decir, no, aquí hay restos de un trazado romano y quedan, efectivamente, que son todas líneas paralelas, ¿no? Por eso surge de repente esta manzana. No lo sé, no lo sé.
Otra posibilidad es que esta fuera la línea de la muralla y que estos son arrabales, grandes casas que se han adosado a ellas. En ese caso, ese sería la línea de esa población con construcciones mucho más pequeñitas. Ahí veis ese gigante alto que un poco protegía a la población desde el norte. Bueno, aquí vemos esta manzana extraña, alargada. Como veis, estos núcleos se debaten entre el gigantesco caserío o la pequeña casita más medieval o más mediterránea, de adosada, con no demasiado superficie, de gente más humilde. Compiten, están los dos modelos. Y eso hace que sean pueblos muy bonitos, muy... ¿Veis? Aquí está la primera de las manzanas trazadas con parcelas pequeñitas, ¿veis? Que indica que aquí alguien dibujó este trazado. Esta es la... Hemos pasado esa zona y nos encontramos con otro gigante de estos. Ha sido alterada su fachada, pero bueno, ha sido restaurado y la piedra es tan bonita. Como veis, fijaros el tamaño de estas construcciones. Esa, en cambio, parece una parcelación más moderna, diríamos, o quizá que la cerca de la muralla venía por aquí y pasaba por aquí. No lo sabemos. Bueno, fijaros que la piedra es un material maravilloso. Allí vemos la parte trasera de ese mégaron que veíamos a la izquierda. Fijaros el tamaño de esa casa, y eso que vemos que en origen era un poco más pequeña. Ya veis que esto es un añadido. Pero es curioso cómo los añadidos en esta zona de Guadalajara se incorporan a la inclinación de la cubierta y acaban generando gigantescos edificios. Mirad qué bonito. Y bueno, fijaros cómo está repitiendo la silueta del otro que veíamos achaflanado. Es una secuencia muy bonita. Podíamos estar en un pueblo del norte de Navarra. Aún no ve esto. Aquí tenemos el otro borde. Y esta es otra de las calles extrañas, paralelas, con parcelas más pequeñitas que van de lado, desde el arroyo hacia lo alto, hacia esa gran casa. Y si nos metemos detrás de este otro, llegamos a la Plaza del Frontón. Fijaros qué espacio más bonito. Como veis, en Guadalajara, en toda esta zona, existe el juego del frontón, el rebote se llama en mi pueblo, y es enigmático. Fijaros, es una pared esbelta, aislada. Oteiza, que tiene un libro, el escultor Oteiza tiene un libro muy interesante, que si quitamos de ese libro todos el temario nacionalista, que es disparatado, pues tiene cosas muy interesantes sobre el mundo del frontón. Es una pared abstracta contra la cual juega un hombre, que es un personaje débil, que se mueve, que rebota, es como si fuera el destino, y el hombre lanza su pelota, es rebotada por el frontón, y es una lucha entre algo geométrico, duro, frío, inmutable, eterno, y un hombre que se mueve, ligero, débil, pero a la vez inteligente, que va compitiendo contra él. Una idea muy, muy bonita. Hay un gran pintor, Fernando Pagola, que tiene unos temas de investigación sobre el frontón, tiene un vídeo sobre la lucha contra el frontón, contra el rebote. Bueno, aquí vemos el final de ese gran edificio que veíamos, restaurado, y que da paso, desde esa zona de muralla, da paso a la plaza. Ahí vemos. Esta parece una construcción hecha a la vez de dos casas unidas. Fijaros cómo todos son líneas paralelas, eso es algo extrañísimo. Bueno, aquí probablemente pasa el arroyo, por aquí debajo, y es curioso que se haya generado una plaza. Esto normalmente no pasa nunca en el centro de una población, a menos que esté dibujada esa plaza. Y normalmente es una plaza que tiene delante la iglesia. Si es un trazado medieval pasa eso. Si es un trazado romano, pues la plaza tenía a veces un templo que ha desaparecido. Pero es muy curioso este espacio. Fijaros, ahí aparece otro de estos mégarons. El que quiera saber más del mégaron puede ver mis charlas sobre la arquitectura griega. Ahí veréis cómo el mégaron se impone al caos mediterráneo de pequeñas casitas e impone una arquitectura nueva que dará origen al templo griego. Sobre si el mégaron es de origen indoeuropeo, pueblos venidos del norte de Europa frente a los pueblos mediterráneos mucho más tranquilos, más estáticos, más de esta manera pacíficos,
Y mientras que los pueblos del norte son pueblos, su propia arquitectura lo indica, son pueblos que avanzan, son pueblos desafiantes, basta ver sus fachadas, pero no está del todo claro. Os lo he contado en otras charlas. Bueno, aquí tenemos la otra de las manzanas que baja, veis, con parcelitas mucho más pequeñitas. Es curioso las dos clases sociales que están viviendo en este pueblo. Veis parcelitas, probablemente todas iguales, que es curioso, ahí se vuelve, se cierran, como formando. Esto es imposible que sea espontáneo. Imposible, esto alguien lo dibujó. Si fue en la Reconquista, si fue en época romana, porque claro, se ha conservado perfecto. En época romana no se conservan tan bien los trazados. Y la última manzana, fijaros, es curioso, ¿eh? Aquí se ve muy bien, fijaros. Aquí había una casa que ha desaparecido, lo veremos luego en las fotos. Fijaros, son manzanas de calles paralelas, desde esta primera que vimos, esta que vimos también, que partían de esta gran casa, calles paralelas que llegaban probablemente al arroyo que estaba aquí. No sabemos si luego se incorporó todo este espacio y se generó una plaza, porque veis, estas casas también se han colocado de manera paralela, más o menos paralela. Fijaros las manzanas que hay. Esta, que es sin duda el límite de la muralla de esa ciudad, una manzana central con parcelas a cada lado, más pequeñitas, que curiosamente se cierran aquí. Otra del mismo tamaño, pero que tiene adosada otra construcción. Y la última manzana. Bueno, aquí lo vemos. Vemos que está en líneas paralelas, se ve muy bien, fijaros lo que os acabo de contar. Alguien diría, esta es la muralla, rodeando una pequeña manzana central. Puede ser, pero luego, como vemos estas otras, alguien puede decir, no, venía aquí el límite, y alguien puede decir, bueno, incluso el trazado se observa por todo, ¿no? Aquí no, aquí como veis ya salen calles de otra dirección. Bueno, aquí se ve también muy bien. Y fijaros, esta es la última manzana, y esta va a ser ya la manzana de muralla. Ahí tenemos otra enorme construcción, como si estas calles acabaran en las grandes construcciones de arriba. ¿Veis qué claro está? Qué bonito esquema. Casas preciosas. Fijaros, esta foto antigua y se ve que ahí había otro templo de estos. Aquí vemos la vieja fachada de esta casa. Bueno, ya veis perfectamente los esquemas de casas paralelas. Aquí acabaríamos ya y ahí se ve otra de estas grandes construcciones, otra más pequeña. Mirad, aquí da la impresión que aquí hubo una casa, ¿eh? Se nota un poco en la cubierta, que luego ha sido, no sabemos si ampliada, transformada, elevada. Aquí se ve que se ha elevado, que esconden, como veis, esconden, no sé si esto es un gran dintel, esconden también una de estas grandes construcciones maravillosas, como el templo griego. Y aquí tenemos otra, no sabemos si esta también esconde una que era así. Es apasionante descubrir esto en Guadalajara. Bueno, aquí tenemos estas y ahora seguimos. Hasta aquí hemos visto, fijaros, van repitiéndose partidas, eso pasa también en Vizcaya. En Vizcaya los caseríos a veces están partidos para dos hermanos. Y mirad, claramente esto es una muralla. ¿Veis? Aquí acababa esa población con estas casas. Aquí había una muralla. Y si venía por aquí, si continuaba por aquí, da la impresión que sí, pero no lo estamos seguros. Y aquí ya exenta aparece la preciosa iglesia. Y aquí venía el arroyo que limitaba, pasaba por el centro de la población, no la limitaba. Y ahí vemos como este camino es un camino como secundario, es decir, da la impresión que no salía ningún camino de aquí, sino que salía de allí, de detrás de esas casas siguen un camino, como si la calle principal hubiera sido la calle alta y no esta parte baja, donde vino la vida después. Después se cubrió el arroyo, se hizo la plaza, el frontón, pero da la impresión que en origen la vida discurría por la calle superior. Ahí se ve muy bien, ¿veis? Ahí ha surgido un arrabal que nace de este núcleo amurallado. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Este fue la primera salida de arrabal. ¿Veis? Estas casas ya estaban fuera de la muralla. Luego ya cuando se hace esta plaza, sí que nace un camino
qué se marcha hacia arriba? ¿Por qué se marcha hacia arriba? No sé, quizá esto era una zona de arroyo, más no tenía caminos, estaba el lavadero, y pesaba mucho el que este había sido el camino principal de la ciudad, donde fijaros que están una de las dos casas quizá las más importantes del núcleo. ¿Veis? Aquí sigue el camino y estos ya son manzanas de arrabal, ¿veis? Ya no siguen la dirección que han ido siguiendo ese camino. ¿Que a dónde iba este camino? Pues no lo sabemos, ¿veis? Sale sesgado de la parte baja, se dirige hacia esa colina, ya veis que no es un camino medieval, ya veis que esta casa no ha respetado la alineación, que había otra gran construcción, ¿veis? Estas ya no son construcciones como las que hemos visto antes, lo cual indica que esto ya es probablemente posterior. ¿Y qué llegaba a esta zona? No sabemos qué pasaba aquí, si aquí había un camino que ya salía, si aquí hubo un núcleo original alto, defensivo, que hay otra gran construcción que está a caballo de los dos. ¿Veis? Otro gran solar. Y aquí acaban estos caminos. No sabemos si aquí había algo importante que dio origen a la salida de esos caminos. Quizá hacia abajo el río era un punto más difícil de salir. Fijaros que es una cota muy alta ya. Ya veis, es un punto alto, quizá una fortaleza. Es esta zona de aquí. Pero veis, algo pasaba aquí porque estos caminos salen hacia allí. Aquí algo pasó también, parece que este camino, no sabemos si daba una curva o que este arrabal es posterior y anuló la vida de este camino alto. El caso es que se dirigían aquí, no sé si es que aquí ya salía el camino hacia el norte. Bueno, y si vamos ahora por detrás, lo que hemos dejado antes, vamos a la parte alta, y vemos las grandes casas, esa y la otra, que dominan la parte alta, la parte trasera de estas construcciones, y vamos hacia la iglesia. ¿Veis? Esto indica estas parcelas como si estuvieran realmente dibujadas, ¿veis? Coinciden las líneas. Aquí atrás tenemos como corrales, aquí está el límite. Allí estaría la que yo creo que era la línea de muralla, en la casa que ahora está pintada de rojo. Y aquí tenemos la iglesita, es una iglesia preciosa, como siempre, con mucha historia. ¿Veis? Aquí hay unos machones tremendos para soportar las arquerías interiores, las bóvedas. Aquí hay un machón en diagonal, lo cual indica que probablemente la primera iglesita acabó aquí y luego se incorporó ese presbiterio. Igual que ha pasado, como veis, en toda esta zona de aquí. Se ven distintas fases en la mampostería. ¿Veis? Ahí hay como una línea que luego subía y luego bajaba. Bueno, debe ser muy bonita por dentro, siento no haber encontrado fotografías. ¿Veis? Este machón en diagonal indica que probablemente la iglesita acababa aquí y luego se le amplió esta construcción que ya no tiene machón, cual indica que es posterior. Como veis, un conjunto, como estamos viendo, de espacios, unos del Renacimiento, del gótico renacentista, como indica esa ventanita, este ya un poquito más evolucionado, porque ya no tiene los machones, herencia del gótico, y bueno, una maravillosa puerta de herederos de Covarrubias, según dice Herrera Casado. Bueno, aquí vemos de nuevo la foto que os mostraba, el enigma de este pequeño pueblo tan ordenado, con esa mezcla de grandes construcciones, de construcciones adosadas, dos mundos entremezclados. Bueno, y aquí sin más para que veáis, bueno, cómo eran los años. Este es el bulo americano, año 56, también se puede buscar en IGN. Antes de los planos hay ahí imágenes y otra imagen ya posterior, más moderna. Y esto, bueno, este plano a veces viene muy bien porque aclara, como aparece un poco de parcelario, pues veis, se ve, alguien podría adivinar muy bien perfectamente aquí un trazado dibujado formando un cuadrado. Bueno, nos alejamos ya de Garbajosa con aquellas grandes casas impresionantes, fijaros qué casas, y un poco defendiendo el pueblo desde el norte. Vamos al camino central, otra gran casa aquí, también la veíamos de la silueta, otra gran casa ahí. Y seguimos ya el camino, marcha hacia el sur, por ahí se van los arroyos, se dirigen hacia
hacia el Tajuña. ¿Veis? Se meten por aquí para bajar hacia el Tajuña, porque aquí hay como otra pequeña divisoria, aunque los dos van hacia el Tajuña. Y ahora, bueno, quería mostraros este campamento romano. Vamos a bajar, ya que estamos tan cerca. ¿Veis? Un campamento romano aquí, entre Aguilar de Anguita y Anguita, en la zona de este valle, muy cerca ya del Tajuña, dominando el Tajuña, estas zonas de cultivos. Luego hemos visto que hay unas salinas romanas, un puente romano. Este es ese campamento romano. Como veis, parece que tiende al cuadrado, pero en un momento dado se adapta a la topografía. Muy interesante. Ahí está. Se cree que es de Catón. Catón es el general romano que sube por el Valle del Ebro. Es el primero que ve el Valle del Ebro para Roma. Va conquistando, llegan sellando pactos. Sube por el Jalón. Hay quien dice que desde aquí preparaba el asedio de Medinaceli. Un poco raro porque ya ha pasado Medinaceli. Otros dicen que de aquí preparó el ataque a Sigüenza, que fracasó. Bueno, un punto. Estaba claro que por aquí había una vía de entrada hacia la meseta sur, porque vienen los romanos desde el este, primero desde el Ebro, también desde Levante, y desde aquí es un punto de observación, de control en la divisoria de aguas. Bueno, estos son los restos de la muralla romana. Se ha demostrado que había también un castro celtíbero desde Aguilar de Anguita. Ahí tenemos la ciudad romana. Y fijaros que tenemos el campamento romano, el puente romano, las salinas romanas, el dolmen. Aguilar tiene varios necrópolis celtíberas con estos maravillosos pectorales de estos guerreros celtíberos que tenían mucho de celtas. Grandes. Era una mezcla de las dos razas realmente. Para algunos tenían más de celtas que de íberos, pero está claro que el nombre indica una mezcla de pueblos. Y hacia allí, a lo lejos, está el dolmen, precioso. Estas son toda esta zona de Guadalajara, estas impresionantes necrópolis. Un dolmen de corredor con cúpula, que es esto lo que nos queda. Pero bueno, muy interesante porque habla de un pueblo del Neolítico del 6000 a.C. Indica que todo este territorio, los dólmenes se colocaban siempre en lugares de paso, en lugares importantes, en lugares mágicos. Indica que este punto era un punto interesante. Esta es la carretera que va hacia Molina y hacia Daroca. ¿Veis? Es la carretera que va hacia Maranchón y a Tarragona. Bueno, y aquí vemos, no quiero alargarme, por dónde iba la vieja carretera. Veis por Torralba, Horna, hasta Sigüenza, siguiendo el peligrosísimo Jalón. Digo peligrosísimo porque hoy se va a meter por unos desfiladeros terribles. Mientras que esta iba mucho más tranquila, va hacia Gallo Canta, la zona muy llana, luego efectivamente tiene que bajar a Daroca y subir la cordillera de Daroca, pero que no es una cordillera excesivamente, nada comparable a estos tremendos desfiladeros. Y aquí está la unión entre estas dos vías. Bueno, y aquí solo quiero ya recorrer, veis, hemos pasado esta frontera, ya estamos en pequeños valles donde nace el Jalón, según Benamira, nace el río Jalón, y fijaros que la carretera, en vez de ir por estas llanuras, por estas vaguadas, se metió hacia arriba, se metió por yo creo que fue un engaño, le engañó la propia topografía, haciendo ver que, bueno, este arroyo nacía aquí, parecía un camino sencillo, pero en el fondo, ¿qué había hecho? Había bajado un poco desde el puerto de Alcolea, había bajado hasta aquí y ahora vuelve a subir. Vuelve a subir. Vuelve a subir y aquí la carretera hacía algo muy raro. Da la impresión que se ha dado cuenta que se ha equivocado, que se ha metido en un camino sin salida, porque esta es en cierta manera, la divisoria, y entonces opta por atravesar de mala manera la cordillera subiendo para bajar al río Jalón. ¿Cuán más sencillo hubiera sido haber venido por aquí? Yo creo que esto fue un error. Pensar que en aquel momento, cuando se hace este camino, no teníamos estas fotografías aéreas, ni se veía nada desde el aire. Entonces es muy posible que se engañasen por la visión de este valle suave que iba subiendo poco a poco y que les pareciese que esto era un mundo más complejo, ¿no? Pero aquí ambas cometieron un error. El camino real que enlazó con el del Jalón y luego la Nacional 2 que atajó hacia el Jalón.
Bueno, ya veis, estamos subiendo un poquito de nuevo. Estos son los valles que ya vierten al Jalón, aunque claramente por la propia topografía indicaría que en origen iban hacia el Tajuña, iban hacia el sur. Pero aquí el Jalón los ha atrapado. Y veis, esto fue un pequeño engaño. Ahí quedan restos de las acacias que acompañaban la vieja carretera. ¿Veis? Parece un camino muy suave, pero que realmente está subiendo de nuevo. ¿Veis? Vamos subiendo desde ese punto bajo. La divisoria estaba detrás de esa colina, ¿recordáis? Vamos subiendo, efectivamente, y aquí nos avisan de que la vieja carretera se marchaba a la derecha. ¿Veis? Se marchaba a la derecha y la nueva ha preferido seguir recto. Quizá era más lógico lo que ha hecho la nueva. Bueno, era un poco ilógico haber venido meterse por estas sierras que, como veis, al final no tienen una salida natural. Bueno, aquí veis cómo hacía la vieja carretera. Claro, esto tiene sus problemas. Una cuesta, bueno, no sabemos qué ha pasado aquí. La impresión que habrá sido un alcance, ese carril más lento. Y ahí veis, estamos casi en el punto más alto. Ahí va a estar las cuestas de Esteras. Y esta es la salida, la salida que nos enlaza con la vieja carretera. Fijaros que aún la tenemos aquí. Mirad, aquí tenemos la vieja carretera. Que era un punto muy raro. La vieja carretera hizo esto, ya lo veis. Es decir, la impresión que no sabe a dónde le va a conducir este punto cada vez más alto y decide sortear la cordillera y como puede bajar hacia Esteras. Ya veis que fue una cosa un tanto extraña. Y bueno, la nueva autovía lo que ha hecho ha sido de cierta manera más natural. Dice, bueno, ya que he venido por este valle, vamos a intentar empezar a descender, ¿no? Y pasa por aquí. La pena es que ha tenido varios trazados y cuantos más trazados, más destrozo. Fijaros que el antiguo trazado de la autovía no destrozaba tanto. Tenía estas dos curvas, efectivamente. Esta tiene las curvas más suaves, pero tiene unos destrozos enormes. Una pena, la verdad. Bueno, aquí lo veis muy bien. ¿Veis? Tenía estas curvas que tampoco hubiera pasado nada porque obliga a ir a menor velocidad y eso a veces también es bueno. Pero bueno, hemos preferido hacer estas con un destrozo enorme. Esta es la foto en que aún no se ha hecho este trazado. Porque era un punto difícil, está claro. Hemos llegado a un punto muy alto y hay que bajar mucho porque Esteras ya está muy bajo. Ya habéis visto que el Jalón está mucho más bajo que lo que era el Tajuña. Bueno, aquí vemos la vieja carretera y vemos cómo hacía la vieja carretera. Y cómo todo este valle moría poco a poco, suavemente. Esto ya se ve que también era una cosa rarísima. Ya lo veis, ¿no? Venimos rectos, pero es muy típico del que trazó el Camino Real, el que trazó la Nacional 2 en 1830. Hacer estas cosas, rectas enormes y luego no saber cómo bajar ni subir. Eran unos ilustrados. Fijaros cómo se ve en este plano, que marca la topografía, el callejón sin salida en que se metió esta carretera. Fijaros cómo aquí el Jalón viene suavemente para haber venido por aquí, si querían Alcolea, haber bajado. Pero esta, fijaros por dónde se ha ido metiendo, la pobre sin saber cómo salir. Para el final se ha metido en el corazón de una de la cordillera. Ya veis cómo viene la cordillera así. Bueno, llegamos ya a este punto, al puente. Aquí vemos cómo hemos ido subiendo. Destrozado está todo ese paso. Una pena. Y ahí ya bajamos con esa curva muy forzada en que hemos llegado casi hasta lo más alto. Aquí está, este punto. Y ya vamos a descender al valle. Cuesta de Esteras. Toda esta carretera, todo este tramo que une con la carretera del Jalón, es realmente un tramo extraño, porque atraviesa la cordillera perpendicularmente a ella, a veces paralelamente, trata de resolver un problema difícil, ya lo hemos visto, porque la carretera original iba hacia Daroca por Maranchón. Entonces, esto es un empalme que se hace entre dos vías y lo seguimos notando, dos grandes curvas a 90 grados y una difícil situación topográfica. Bueno, aquí empezamos a bajar. Veis aquí visto del otro lado, cuesta de Esteras 1163 y empezamos a bajar y fijaros qué pena, qué destrozos, precisamente por haber llegado a un punto que no teníamos una buena salida. ¿Por qué? Porque está muy baja, Esteras está muy bajo, el Jalón está muy bajo y hemos llegado a una cota imposible casi de descender. La otra carretera
La vieja también lo hizo muy mal. Ya veis, llegó hasta unas cotas muy altas, aún antes iba más alta, y luego baja como puede. Es un callejón sin salida para ambas. Pero bueno, esto lo veremos ya en la próxima lección, en que veremos Benamira. Fijaros cómo se ha incorporado, todos estos municipios se han incorporado a Medinaceli. Benamira, Ben es hijo de las tribus de los amiríes, de los invasores musulmanes. Bueno, y aquí se ve muy bien lo que todo el rato os estoy contando, como el paso de una eh, carretera a otra a través de un punto muy difícil, atravesando sesgadamente la cordillera. Aquí lo veis un poquito ya, en Benamira, del que hablaremos próximamente, con el límite donde nace uno de los nacederos discutidos del Jalón. Y fijaros, esteras y los problemas que vamos a tener para con 90 grados enlazar con la otra carretera que lleva en la otra dirección. Ya veis la vieja carretera, la nueva, y cómo hemos roto aquí en esas montañas, cuando aquí lo teníamos muy sencillo, por estos caminos, viejos caminos que cruzaban y subían. Muchas gracias.